En el vídeo de hoy os voy a recomendar las palas que yo me compraría en este Black Friday y además las voy a dividir en tres tipos, en palas de potencia, palas de control y las palas más polivalentes. Así que si estás pensando en cambiar de pala, este vídeo te interesa y mucho, ya que os voy a dejar el precio en el que las podéis encontrar en estas fechas y además os voy a recomendar 4 por categoría. Antes de empezar con mi lista de deseos de las palas que yo buscaría sí o sí y que os voy a recomendar en el Black Friday, quería comentaros que todas ellas las hemos probado 100% en el canal. Os voy a dejar el vídeo de nuestra prueba por si queréis ver sus características técnicas, os dejaré alguno por arriba y en la descripción vais a poder encontrar el de todos junto con el enlace de compra. Y vamos a empezar primero con las palas de potencia y la primera que tengo apuntada aquí es la Metal Boom Hard 2023, la pala de Ale Galán, que en este año es una de las palas que a mí más me ha gustado en formato de ataque. Entre los puntos que destaco de ella, pues es una pala que es 100% de potencia. Si buscáis una pala de ataque no se me ocurren muchas opciones mejores que la Hard del 2023 y lleva el sistema de tornillos, el sistema de pesos. Por lo tanto, el peso de salida creo que estaba entre 345 y 360 gramos. A esto hay que añadirle los tornillos, pero si se los quitamos se convierte en una pala muy ligera. Es una pala que tiene el balance alto, lógicamente, entonces el que se pueda reducir el peso hace que en fondo de pista funcione bastante bien. El tacto de la pala es un tacto medio duro en invierno, o sea que si os gustan las palas de ataque con tacto duro, es una apuesta segura. Si no, tenéis la opción de la normal, de la Metal Boom 3.2, pero creo que esta pierde un poquito de prestaciones, pierde la esencia de ser una pala 100% de ataque. ¿Qué más? Pues su comportamiento, sobre todo en red, es lo que más me gustó de ella, ya que a un ritmo bajo es bastante reactiva, es una pala que ayuda, no ayuda muchísimo, pero ayuda, y en un ritmo alto, cuando queráis jugar de potencia pura, es una pala que responde de forma muy lineal, es muy progresiva. En cuanto a sus pegas, pues la que os puse en el vídeo y la que le puse a la Metal Boom del 2022, es una pala que tiene el puño algo cortito. Se le puede subir el grip, pero bueno, se ejerce un poquito menos de palanca que en ciertas palas con el puño más largo. El precio, lo más importante de este vídeo, la podéis encontrar con descuento por 178 euros. Y eso que aún todavía no ha salido la del 2024, así que un precio muy bueno. Segunda alternativa, que me he cansado de recomendarla en el 2022 y en el 2023, porque es una pala del 2022, la Delta Pro de Arturo Coello, ya que en el 2022 me pareció la mejor pala sin duda, por lo menos para mí, en mi opinión personal, y en el 2023 todavía no os he subido el top de palas, lo subiré a fin de año, pero seguro que va a estar ahí. En cuanto a sus puntos fuertes, pues la potencia, yo creo que es la pala más potente que he probado. El punto dulce está muy bien para ser una pala de potencia y encima incorpora la tecnología Ausetic, o sea que en fondo de pista os va a dar un rendimiento que creo que está bastante bien. Poco más de ellas puedo contar, porque tengo un montón de vídeos en el canal que podéis revisar. En cuanto a los puntos negativos, pues lo que hemos hablado en todos los vídeos. Suele encontrarse en un peso de 375 gramos y con el balance tan alto que tiene, pues es una pala exigente para el codo y para el brazo. Yo suelo jugar con ella, como veis tengo una por ahí, aunque ahora me he cambiado a la Strength One, pero yo suelo jugar en un peso mucho más ligero. Yo juego entre 365 y 368 gramos. Si tenéis la alternativa de encontrarla en ese peso, pues sin duda yo me iría por ella. Claro, a un ritmo alto igual despide un poquito más de lo que os gustaría y podéis perder un poco el control, pero su precio en este Black es de 169 euros, un precio súper competitivo. Tercera opción, la Tecnifibre Wallbreaker 365. También tenéis la opción de 375, 365 es por el peso. Yo hice vídeo de la 365, pude probar la 375, pero tiene un balance alto y se hacía muy exigente. Entonces yo os recomiendo la opción 365, que en cuanto a sus puntos positivos regenera muchísima potencia. Además su rugoso no es muy marcado, pero genera mucho efecto. Incorpora la tecnología X-Top,
así que podéis estar un poco tranquilos si no le ponéis protector, porque está bien reforzada por la situación del marco, lleva Kevlar y además llevaba un tratamiento de teflón que la verdad que me pareció muy interesante. Eso sí, tener en cuenta que es una pala bastante dura, ahora en invierno igual os cuesta un poquito de trabajo. Los puntos que me gustaron algo menos de ella, con el balance que tiene, pues en fondo es un poquito complicada. No en exceso, porque no es un tacto durísimo, pero es difícil. Y en ritmo bajo no te ofrece una gran salida de bola. El precio al que la podéis encontrar, pues es uno de los puntos por los que la he metido en esta lista. No sé si está incluida en el Black Friday, pero yo la he encontrado por 139 euros. Así que aunque no la compréis en estas fechas, creo que la vais a poder seguir encontrando por este precio, así que una opción muy recomendable. Y la última pala en cuanto a potencia, pues os voy a recomendar la Hack 03 Pro, que es una de las palas más manejables y más cómodas dentro de este formato de palas de potencia. ¿Qué es lo que más me gustó? Pues su reactividad, la reactividad que te da sobre todo en un ritmo de bajo es muy buena. Es una pala que, aun teniendo un tacto medio duro, cuando la bola viene lentita y la pala te tiene que ayudar, yo creo que te ayuda. Y sobre todo que cuando la coges, pues sabes que es una hack. Es una hack que te va a dar muy buen rendimiento en red y en fondo de pista, pues de las más completas de estas cuatro. ¿Qué debéis tener en cuenta? Que no tiene rugoso, aunque ahora existen varias opciones para poder adicionarlo. Bueno, es algo que debéis tener en cuenta. Y en potencia pura no es tan progresiva como las otras opciones. Además, el que sea tan reactiva en un ritmo medio hace que cuando juguéis con el remate liftado no toquéis tanta bola como esperaríais, entonces ahí igual podéis perder un poquito de efecto. El precio más bajo al que la podéis encontrar en este Black es de 159 euros. Aún así revisarlo, porque el vídeo yo lo estoy haciendo el miércoles, vosotros creo que lo veréis el jueves, así que a lo mejor se pueden modificar un poco los precios y la podéis encontrar incluso más barata. Vamos a por el siguiente bloque, vamos a pasar a las palas de control. Y la primera que os recomiendo es una apuesta segura, la AT10 18K de Tapia. La versión del 2023 y la del 2022 son prácticamente iguales. Nosotros probamos la del 2022 y es una pala que es top en ventas. Además, la podría meter dentro de palas polivalentes, pero en este caso la he metido dentro de palas de control porque me parece que en bolas de control, tanto en fondo como en red, da un rendimiento muy bueno, muy bueno. En voleas y en bandejas sobre todo es donde mejor se comporta, en fondo de pista va muy bien, en voleas y bandejas va bien, seguramente pierde un poquito en víboras y remates. Con el remate liftado es una pala de las que a mí, ya sabéis que me gusta el formato redondo, así que es una pala que a mí personalmente me gusta, pero claro, como puntos negativos en potencia pura aquí sí que baja un poco el rendimiento. Ahora que han salido las del 2024, su precio está fenomenal, 159 euros. Segunda opción, la Wilson Blade Pro V2. Una de las palas que me pedisteis por el canal, yo no había pensado en analizarla, la analicé y la verdad que me sorprendió mucho. Es una pala que también podría estar entre las más polivalentes del año y de ella destaco su rugoso, que me gustó mucho. Es un rugoso con líneas en distintas direcciones que engancha mucho la bola y creo que está muy bien diseñado. Y en fondo de pista es una pala que se siente cómoda, da una buena salida de bola a velocidades bajas y en un ritmo alto no se pierde tanto el control de la bola. El que tenga una carcasa rígida y la goma sea un poquito más blanda, creo que hace que la pala funcione muy bien. Tiene un tacto medio, igual medio y un puntito más, pero en red se siente seco y sobre todo destaco de ella su comportamiento con el remate. Es una pala que no tiene agujeros en la punta, en la parte de arriba, y a mí eso me dio la sensación de que hacía que la pala ganara en rigidez en situaciones de potencia pura y una pala que rinde muy bien en situación de remate. La he metido en palas de control, pero me parece muy completa en el juego aéreo. Es difícil sacarle pegas, yo no le puse muchas como recordáis en la review, pero en un ritmo alto igual a lo mejor podéis perder un poquito el control al tener este tacto medio y un puntito más. Su precio,
pues es una de las palas que he encontrado con menor descuento, ya que el más bajo que he encontrado son 164 euros, que no está nada mal, pero bueno, no es que tenga un descuento tampoco muy grande. Tercera opción, pues la AT2 Limited Edition del 2023, que la probé hace poco y fue una pala que a mí me conquistó. Tiene un formato redondo, bueno, un formato redondo, híbrido, es casi más tipo redondo, pero que rinde fenomenal. De todas las opciones que os estoy ofreciendo en esta gama de palas, es una pala que tiene un tacto más rígido que las demás, un tacto medio duro. El punto dulce para el tacto que tiene está bastante bien, pero está un poquito por debajo en cuanto a punto dulce a la AT10 18K. El que sea más rígida, claro, te hace ganar prestaciones en red y sobre todo en un ritmo alto, se pierde muy poquito el control y da una sensación de rigidez que está bastante bien. Y el rugoso, un punto en el que sí que destaca en comparación con la 18K, porque lleva un doble rugoso, el arenoso y un rugoso en 3D en el logo de Nox, y me gustó mucho su rugoso. La única pega que puede tener es el rugoso, o sea, está muy bien, pero llega hasta el corazón de la pala. Entonces yo, por ejemplo, que llevo mucho el peso en la mano izquierda en situaciones de volea, siempre lo suelo llevar, pues notaba un poquito el rugoso. Pero bueno, con el paso del tiempo, como en todas las palas de rugoso arenoso, imagino que se perderá un poquito, así que una muy buena opción. El precio de esta edición limitada, pues el precio de salida de la pala es de las más caras, es una pala bastante cara, pero con descuento la podéis encontrar por 179 euros en el packaging, que lleva muñequera, llavero y que lleva también las dos cuerdas para que la podáis intercambiar. Y la última que os voy a recomendar en cuanto a palas de control es la Puma Solar Attack de Momo. A mí me ha parecido una pala que funciona fenomenal, sobre todo en todos los niveles de juego, porque si sois jugadores de nivel iniciación os va a gustar mucho, y en un ritmo de juego avanzado, en un ritmo ya más alto de juego, creo que también rinde muy bien, se le puede sacar mucho partido. Para mí en 2023 seguramente sea la pala con mayor punto dulce, del mercado. Es muy cómoda, tiene un tacto medio, seguramente de las cuatro sea la que tiene el tacto un poquito más blando. Entonces, claro, eso está muy bien en cuanto a nivel de comodidad, es muy manejable, pero si jugáis en climatologías en las cuales haya altas temperaturas, ahí en ese caso vais a sufrir un poquito más, porque la pala sí que despide más de lo que os gustaría y se vuelve un poco más incontrolable. O sea que eso como punto negativo. ¿El precio en el que la vais a encontrar? Pues Puma no es una marca que se venda en muchas webs, entonces el precio más bajo en el que la he encontrado son 219 euros. O sea que es la pala más cara de la lista. Todas las demás están por debajo de 200 euros. Esta 219, un poquito por encima, pero bueno, una opción que creo que funciona muy bien. Me he dejado fuera de la lista de palas de control la D-Power Control Multiweight, que a mí me pareció un palón. He dudado muchísimo si meterla en esta lista del Black Friday, pero claro, daba el problema de que muchas unidades rompían. Yo tengo un par de alumnos que jugaban con ella y rompió, ahora no sé si está pasando, así que por si os interesa, el precio más bajo al que la he encontrado son 159 euros, está muy rebajada, así que está muy bien. Contando el tema de que podéis tener mala suerte y que os toque una pala que rompa, en líneas generales es una pala que a mí me ha gustado mucho. Y el último bloque que vamos a ver es el de las palas más polivalentes, las palas completas, casi todas son híbridas, pero bueno, he metido ahí alguna que igual no es híbrida, pero que yo considero que funciona muy bien, tanto en fondo como en red. La primera que tengo anotada, la Air Viper del 2023. La revisé la semana pasada y me pareció un palón, me pareció una pala muy completa, que va fenomenal en fondo de pista. El tacto es medio duro, tiene el puño muy largo y bueno, las características que tiene hace que en fondo vaya bien, se mueva muy bien, sobre todo es la principal característica que os destacaría de ella, es que es muy ligera. Nuestra unidad la probamos en 355 gramos creo, y va fenomenal. Y lógicamente en red, pues en red, sobre todo en el juego aéreo, va muy bien. En el juego aéreo se puede ejercer mucha palanca, el tacto
hace que transmita mucha potencia, una pala que va bien tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. La principal pega que tiene, su punto dulce. Es de tamaño estándar, pero claro, al ser una pala tan ligera, sobre todo en situaciones de bloqueo, yo noté que en red me costaba un pelín de trabajo controlar la bola y cuando impactaba fuera del punto dulce se notaba y la bola se quedaba un poquito pegada a la pala. El precio en esta semana, 169 euros. También tenéis la opción de la Air del 2022, que es muy similar y estoy viendo que está en precio en 149 euros. Bueno, hay una diferencia de 20 euros, así que yo creo que me iría por la del 2023, porque creo que cambia un poquito la pintura. A mí me pareció que funcionaba mejor al ser un pelín más áspera y encima tiene el sistema de intercambio de cuerdas. Segunda opción, la Sius Electra ST2, tanto la versión Pro como la Hybrid. Aquí tenéis dos alternativas que creo que ambas son muy completas. Tener en cuenta el cambio de tacto. La versión Pro es un tacto más medio, es un tacto que ahora en invierno va a funcionar bien, pero en verano igual cuesta un poquito de trabajo controlarla. Yo personalmente me iría por la Hybrid, ya que me convence mucho más el tacto medio duro que tiene y que en un ritmo alto y en potencia funciona bastante mejor, funciona mejor que la Pro. Al igual que la Air Viper tiene el puño largo, por lo tanto vais a poder generar una buena palanca y con el remate liftado me pareció tanto la Pro como la Hybrid me parecieron unas palas que se mueven súper rápido, el rugoso está muy bien, así que yo creo que es uno de sus principales puntos positivos. El remate liftado, su punto dulce está en la media, por lo tanto una pala bastante completa. Como punto así un poquito a tener en cuenta, pues yo lo que menos me gustó de ella es el grip, la parte de abajo del grip, el tapón, porque creo que es muy marcado, las aristas las tiene muy marcadas, entonces cuando si empuñáis abajo se nota mucho. Se puede solucionar, lleva el grip de shot out, el green seat nervios, pero se puede solucionar cambiándole el grip que trae, o yo por ejemplo que juego sin el grip de fábrica, poniéndole un over y poniéndole un poquito más de grip en la parte de abajo. El precio al que la podéis encontrar, pues 178 euros la versión Pro y 160 euros la versión Hybrid. Y ojito porque si os interesa la versión Hybrid, yo creo que es prácticamente igual a la ST1, lo dije en el vídeo, a la ST1 del 2022, con la que jugaba Stupa, y está en 134 euros en Amazon, así que una alternativa muy interesante. La tercera en la lista, vuelvo a repetir con Nox y en este caso me voy a la 18K, la versión Attack, que es una pala que tiene forma de diamante, pero yo la he incluido dentro de las palas más polivalentes porque me parece que es una alternativa a tener muy en cuenta. Funciona muy bien en fondo de pista, tiene un punto dulce muy por encima de la media de palas de ataque, por lo que es una pala muy polivalente. Siendo una pala de ataque, yo ya os digo que la incluyo en esta gama de palas porque el tacto es medio duro, pero es un tacto cómodo y en fondo de pista va muy bien. Para mí lo mejor que tiene es el juego aéreo, porque sin hacer mucho esfuerzo te ayuda mucho en cuanto a potencia, sobre todo te ayuda a acelerar la bola. En potencia pura, pues aquí sí que vais a perder igual un pelín de prestaciones, pero es una pala relativamente cómoda. Su precio, 139 euros. Tenéis la opción del 2022, que es prácticamente igual, pero no hay mucha diferencia de precio, así que yo me iría por la del 2023 seguro, vamos. Y la última opción, la Homa Tournament Pro, que estuve probándola con Luis Chacón, también la comparé con la versión de Juan y Mieres, la que acaba de salir, y es una pala que dándote un tacto rígido, un tacto seco en red, es muy polivalente. En fondo de pista se mueve bastante bien, el puño no está mal, está por encima de la media en cuanto a longitud y el 3D que tiene, el rugoso, está muy bien optimizado. Así que muy bien. ¿Qué destaco de ella? Su comportamiento en red y sobre todo en el juego aéreo. Ya os digo, es una pala que en red podría pasar perfectamente por una pala de ataque, o sea que va muy bien. Es una pala bastante completa y el precio es muy bajo, así que es una de las mejores opciones. En fondo de pista igual os falta un poquito de salida de bola, no es uno de los mejores puntos de la pala,
Claro, si funciona bien en un ritmo alto, tiene que perder un poquito en el ritmo bajo. Y en cuanto al precio, la podéis encontrar entre 110 y 120 euros. Seguramente esta pala sí que se suele vender en muchas tiendas físicas de clubs, incluso en las tiendas de Homa, o sea que la podéis encontrar en el Black Friday incluso por debajo de este precio, casi seguro. Os dejo aún así los enlaces en la descripción. Y con esto yo creo que ha quedado un vídeo súper completo para que tengáis muchas alternativas. Creo que son 15 en total las que os he recomendado, cada una para un tipo de jugador distinto. Yo personalmente, cualquiera de las 15 que os he mencionado, no me lo pensaría, y si es la pala que estáis buscando, la compraría ahora en estas fechas, porque tienen unos precios muy competitivos, todas ellas por debajo de los 200 euros, salvo la Puma de Momo, que está un poquito por encima. Son palas que todas las hemos probado y que a mí todas me gustaron mucho. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda. Dejadme en comentarios por qué pala os vais a declinar, o si ya la tenéis, qué opinión tenéis de ella, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.